actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la clave. Iván Weissman y Mirko Macari. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Frío hoy día, ¿eh? Frío en la mañana. Sí, es que ya empezó a hacer frío en la mañana. Sí, yo vine poco abrigado, veo a Mirko bien tú abrigado. tuviste muchos días con licencia, entonces ya ahí Claro. estaba frío y ahora ya estás como más viejito, más cuidado, más lento, menos ganoso, Claro, ayer me dieron ganas de ponerme un guatero. subalimentado. Está bien. Eso me complica más no poder tomar. El domingo ya puedo tomar café y un copita de vino. Eso me complica, el café en la mañana. No, yo puedo tomar té en la tarde, pero no poder tomar café me complica aún. Así son las adicciones. Oye, vamos a algunas de las materias que están tocando. Lo internacional Tremendo, yo iba a decir que no está en la agenda, pero no está en la agenda, pero en una de esas, desgraciadamente, va a irrumpir cualquier cosa y los mercados. Los mercados. Sí, por el anuncio de Trump tiene. Bueno, para los que no supieron anoche o anteayer, no sé si exactamente la hora que fue, yo lo leí en la noche, como a las 10 de la noche, pero puede haber sido en la tarde. Trump anunció que suspendía su viaje a la Cumbre de las Américas, que va a ser en Perú la próxima semana, donde van todos los presidentes. Se había filtrado que él venía y que ellos y México iban a anunciar un acuerdo de una nueva versión de NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que incluye a Canadá también. Pero lo suspendió. Mandó una amenaza muy directa a Siria e indirecta a Rusia. Y se ya prepare, le dijo Rusia, que se prepare. Y le dijo a las aerolíneas que no volaran por esa zona. Entonces las aerolíneas están cambiando sus planes de vuelo por el Medio Oriente. Y bueno, el rublo ruso se desplomó, los futuros de los mercados americanos abajo muy fuerte. En Asia cayeron la mayoría de las grandes bolsas y cayeron con fuerza. Y el bono del Tesoro americano, que siempre es donde uno recurre para refugiarse porque cree que la inversión más segura, se disparó. Entonces está todo el mundo, y en los precios del petróleo se dispararon. Creo que estaba arriba de $70 por primera vez en bastante tiempo. Y como todo este tipo de cosas siempre te salpica Chile, pues estamos lejos pero nos salpican algo. Vamos a ver cómo reacciona el peso, etcétera, hoy día. Y hay que ver cuál es la represalia, porque yo contaba cuando estábamos conversando. Sí, yo estaba escuchando, no Yo lo también conocía. te venía escuchando. Que la represalia en general están súper. Esta cosa desde la Guerra Fría se protocolizaron. O sea, tú, qué sé yo, tirabas ahí una bomba a un blanco que no correspondía, y a ti te tiraban una bomba, qué sé yo, te volaban 3 o 4 aviones militares y ya. Como los chistes de Gila. Claro, como los chistes, casi como los chistes, que se ponga el enemigo, hombre, Claro. que se ponga. Y funcionaba más o menos así. Tú te expulsaban 20 diplomáticos, tú expulsabas 20 diplomáticos. Pero me da a mí la sensación que hoy día se está en una situación totalmente nueva, porque no se sabe qué tipo de represalia va a tener Estados Unidos, y lo que sí se sabe es que Trump está rodeado hoy día de un gabinete tremendamente probélico. Claro, militarista. Pero lo que tú describes de la Guerra Fría es justamente porque ese escenario es un escenario de balance del poder. Claro, La Guerra Fría implicaba un equilibrio. Un equilibrio, exacto. Entonces, en ese equilibrio radicaba una suerte de continuidad de orden. y una cierta racionalidad. Y hoy día, Una cierta racionalidad, y tú cuando lees la gente de la época, te decía, tú más o menos sabías cómo iba a reaccionar a cierto tipo de eventos el poder ruso, la nomenclatura Claro. del Soviet Supremo, y tú sabías. Entonces decían, y comparado con lo que es ahora, tú no tienes idea cómo va a reaccionar Al-Qaeda. el fin de la Guerra Fría produce un desequilibrio, y lo que estamos viendo, particularmente en los últimos años, en términos macro, es justamente una lucha por la hegemonía. Lo que está haciendo Estados Unidos, más allá de Trump lo puede acelerar, le puede dar sus características, pero lo que está haciendo Estados Unidos es luchando por su supremacía como potencia hegemónica, porque esa supremacía está amenazada No, pero además que Trump, por China, por Rusia, por actores más chicos, actores no gubernamentales. Claro, yo creo que de la época de Obama están todos nos hemos referido varias veces acá y en otros programas con Mirko al libro de Moisés Naim, El fin del poder, y que apunta a cómo todas las grandes instituciones tienen menos poder y el poder está mucho más difuso.
Obama creo que lo asumió, siempre con Estados Unidos teniendo un rol afuera, pero acuérdense que Trump llegó con el tema, nosotros no vamos a salir de toda la guerra. Criticó a Obama por haberse metido en Siria, ¿no? La America First, América primero, y el resto del mundo, ustedes apáñense. Y acá lo tenemos de vuelta, a veces, como dicen los expertos que siguen la política exterior norteamericana o la interior, a veces los eventos tienen una curiosa forma de enfrentarte con la realidad. Y lo que yo estaba leyendo ayer de los medios que me especializaban en temas de relaciones internacionales es que Trump no puede solamente, como hizo la última vez, tirar un par de bombas a un aeropuerto. Porque la amenaza que él dio, si no te dicen estáis blufeando. Entonces ahora la amenaza que le dio a Siria de que iba a tener un costo muy alto y que Rusia se prepara, no puede ahora mandar un par de Tomahawk Cruise Missiles, los misiles estos Tomahawk desde un portaavión, y puede, pero pierde credibilidad porque parte del poder tuyo es lo que tú dices que vas a hacer y la amenaza de que lo vas a hacer. Y si acá nuevamente Assad no sufre costos, sino que le destruye un aeropuerto, ya está. Además que hay un punto que es que está bien estudiado, no sé si que tú has leído algún libro sobre la materia, Mirko, pero bien interesante es cómo se forman las burbujas políticas en las cúpulas. Tú, así como hay burbujas inmobiliarias, así como hay burbujas comerciales, de pronto, donde todas las personas hablan lo mismo y señalan lo mismo, no tiene personas que desafíen esta sensación de unanimidad. Claro, que desafíen esta sensación de unanimidad de mirada. A veces los jefes de Estado ordenan sus piezas para estar rodeados de personas que piensen todos idéntico que él. Yes men, que personas que piensen todos igual que él o ella. Se llama la teoría del pensamiento en grupo. Exactamente, el group thinking, claro. Y estas personas no pueden mirar sino desde una posición única y común, y por lo tanto, al verse todos ellos involucrados en exactamente la misma visión, creen y mantienen una posición de ilusión de unanimidad y alejan a los disidentes. Y el problema... Sacaron a uno hace un par de semanas. Bueno, sacaron a varios. McMaster, que era sacaron a varios. Que también era ex militar, pero un ex militar muy condecorado por el rol de pacificar Irak, que se lo trajo Trump y que todo el mundo decía este gallo no va a encajar ahí, porque esto es un militar, un ex general coronel, pero que tiene una sensibilidad que va más allá de tirar bombas, y claro, efectivamente no cuajaron ni lo sacó hace, 3 semanas, creo. Sí. Asesor de Seguridad Nacional. Y las personas que colocó ahí, puso John Bolton ahí, claro, que es un halcón, pero de los feroces, no tiene ni un empacho en decirlo. Pero el hecho es que no debiera extrañarse que de pronto las variables que uno estaba viendo respecto de, por ejemplo, el comercio, o respecto de los viajes, o respecto de las tensiones mundiales, cambien muy rápidamente de acuerdo a cómo sea la reacción y la represalia de Estados Unidos, que dicho sea de paso. No puede no tener represalia, además, porque amenazar y no cumplir. Además que, dicho sea de paso, hay otro factor que a Mirko le va a encantar, que es medio conspiratorial, pero Trump necesita mostrar que tiene diferencias serias con Rusia. Necesita mostrarlo, lo están alcanzando. Ya a su abogado le allanaron la oficina y le confiscaron una cantidad de documentos. Ya él está a punto probablemente de tomar una decisión. Tiene todos los incentivos puestos para desviar la atención. Exactamente, todos los incentivos puestos para desviar la atención, y todo el mundo sabe que en Estados Unidos y en otros países una acción bélica te da popularidad. Desvía la atención, claro, sí. Y sobre todo si es que tú puedes transmitir cómo yo voy a haber estado coludido con un país al cual le estoy bombardeando su principal aliado en el Medio Oriente. Y si todo era cierto, ahora ya no lo es. Claro. Además. Pero lo interesante que de lo que se hablaba anoche es que en Siria ahora hay varias. Bueno, está la pelea, la guerra secreta que están las tropas iraníes que están en Siria con Israel, ¿no? Y hay, por lo que leía, hay por lo menos 2.000 fuerzas especiales rusas y un número un poco menor americanas. Y uno de los expertos que yo leí, ¿qué pasa porque va a ser un bombardeo y un ataque más que un aeropuerto? Resulta que Estados Unidos bombardea y efectivamente caen rusos. ¿Qué hace Rusia?
no puede tampoco quedarse callado, y ahí se empieza a escalar, y ahí se pone serio de verdad, pues. No es como lo hablábamos al inicio de la Guerra Fría, yo te bombardeo una iglesia, yo te bombardeo una iglesia, y va a ser a las 9, así que saca a tu gente. Claro. Sí, yo creo que el mayor, lo último para cerrar, porque esto después lo vamos a tocar en la segunda parte desde la lista económica. El tema es, ya se me olvidó lo que iba a decir, porque me desvié, estoy con el síndrome de... Entonces, vayamos... Iván Weissman. Vayamos a... No, ya me acordé. Simplemente que también hay un tema de incentivo histórico económico de la economía norteamericana de reactivarse vía guerra. Es decir, el público de Trump, la audiencia de Trump, el cordón industrial de Estados Unidos, una parte de eso vive de la industria militar. Bueno, volvamos al país. Han empezado a haber movimientos en algunos de los principales servicios públicos del Estado. Hay nuevo presidente del Directorio de Televisión Nacional. Se removió a Jimena Clark como la directora del INE con una frase impresionante. Impresionante. Yo creo que es de las frases más increíbles que yo le he escuchado. Nos dio tráfico toda la tarde ayer el ministro de Economía. Sí, ya tiene tres yo no sé si es que él estaba en otro país o estaba en algún otro lugar, pero esto de para devolverle al INE el prestigio que merece, se sacó a Jimena Clark. ¿Dónde estaba cuando se produjo el mejor censo de todos los tiempos y el INE pasó de ser algo súper respetado en toda América Latina a ser considerado una suerte de juguete para el loco de turno que fue nombrado ahí? Y que está imputado. Salvaje. Entonces... Es que Valente es un agitador. Siempre lo ha sido. No, pero entiendo que es un economista y que tiene... No, más allá de su pergamino económico. Es un agitador, pero uno cree que una llevando a ministra. El perfil público es de un agitador. Bueno, pero veamos un poco estas piezas. Ustedes tienen un artículo hoy día donde le achacan a Larroulet, el nuevo hombre de Televisión Nacional. Mira, es interesante. Hay dos variables para entender el nuevo directorio, los nuevos nombres que la derecha propone para el directorio de TVN, más el presidente del directorio. Y el primero es algo que Sebastián Piñera y la derecha rechazaron fuertemente en campaña, que es el cuoteo. Están representados los 4 partidos de la derecha: Evópolis, RN, la UDI y Libertad y Desarrollo, que se queda con la presidencia del directorio, y por lo tanto por ahí, ¿no? Y todo el mundo lo dice, además, es muy cercano Orrego a Cristian Larroulet. Fue subsecretario de Minería, que te da un buen background para liderar un canal de televisión. Fue presidente de las empresas pesqueras. Otro buen background, claro, para ser líder de un canal de televisión. Claro, abogado de las mineras. Y de nuevo está... y lo segundo que se deriva de este cuoteo político es que la racionalidad técnica, es decir, poner gente que conozca de la industria o de los medios, es un factor que está fuera. Bueno, pero está hace mucho tiempo fuera, hay que ser justo, porque tampoco Ricardo Solari no tenía nada que ver con televisión, Daniel Fernández no tenía nada que ver con televisión en su momento. No, pero veía mucha televisión. Por cierto, pero uno podría decir... De Cortázar ni hablar. Pero por eso quiero decir, este es un gobierno de continuidad de cómo los políticos controlan TVN. Con los partidos políticos controlan y el Ejecutivo controla Televisión Nacional. Ahora, para ir al perfil del presidente del directorio, es cierto, Michelle Bachelet puso a Ricardo Solari, ¿no? Un hombre del Partido Socialista, pero el nombramiento de Francisco Orrego, hombre de Libertad y Desarrollo, es como que Bachelet hubiera puesto al presidente del Instituto Alejandro Lipschutz, que es el Instituto de Estudios del Partido Comunista, a cargo de Televisión Nacional. Es distinto un político ducho en la negociación y en cargo de la facticidad de la política, y otro, gente que viene desde el mundo más ideológico de la derecha. Es decir, tanto Cordero, que es un tipo muy preparado, lo hemos elogiado acá en términos intelectuales, pero Gonzalo Cordero es un duro, claro. Gonzalo Cordero, o sea, vienen ambos dos, lo pueden, o sea, bueno, en ciertos escenarios, claro, hay que presentar un cierto perfil, pero ¿de dónde viene? Viene del jovinismo. Él es admirador
y pertenece perteneció al sector de Jovino Novoa. Y fíjate, O sea, yo encuentro Gonzalo bueno el Cordero, nombramiento de Gonzalo Cordero. No, si sabe de medio, Gonzalo el Sí, que sabe quizás medio sabe y entender, un tipo- a ver, puede entender más las lógicas comunicacionales. Quiero decir que todos los que están ahí, no sé el abogado RN, no conozco el perfil de él, pero el resto no se instalan, viene de la Guerra Fría. Son personajes que vienen de la Guerra Fría, y quiero hacer el énfasis en Cordero y en Orrego. No lo estoy criticando, estoy describiéndolo por pulsión generacional, por formación, vienen, ¿no?, de la derecha pinochetista. Eso te habla de finalmente también quiénes son. Es decir, en un determinado escenario no van a tener problemas, por ejemplo, en 4 años más, en votar por José Antonio Kast. O sea, yo escuchaba a Gonzalo Cordero otra vez diciendo, oye, yo conozco a José Antonio en la universidad, no es tan fanático como ustedes creen. Por cierto, ¿cómo lo va a encontrar fanático si fue su amigo por años, si conversaron de lo mismo, si vienen de un mismo riñón? Pero fíjate que entonces, yo he entrevistado varias veces sí. a Gonzalo Cordero y he conversado con él, y a mí me parece que él ha tenido un giro, sobre todo porque te lo manda el entorno en el cual él se siente más cómodo, que es el entorno de las comunicaciones. Él ha tenido una aproximación muchísima más abierta, por lo menos lo que yo le he visto, que otro. Acuérdate que él fue nombrado en un momento dado como el jefe de la parte comunicacional de la campaña de Sebastián Piñera, y posteriormente salió de ahí, lo sacaron de ahí. En gran medida. Duró menos que yo en La Nación. Duró un poco más. No, duró un poco más que tú en el diario La Nación. Pero es una persona con la cual yo creo que se puede perfectamente conversar. No, sin duda. Y yo digo, creo Y no que tiene ciertas patologías de esa mirada más conservadora, como por ejemplo la obsesión católica. No la tiene Gonzalo Cordero. No, ha transitado sin lugar a dudas, pero estamos ¿en qué periodo estamos entrando? Estamos entrando en un periodo de polarización. Entonces, cuando los incentivos estuvieron para conversar al centro, todos podían ser centristas. Si tú no estabas en la moderación, no estabas en la conversación acerca del poder, y el país se está polarizando y se está corriendo, y eso es particularmente, yo quiero hacer el punto particularmente sensible cuando se trata de un medio de comunicación con el carácter que ha tenido Televisión Nacional. Cuando te digo que yo sospecho que ni Orrego ni Cordero en un determinado escenario político tendrían problemas de rayar José Antonio Kast en la urna. Estoy hablando de las pulsiones históricas, porque eso es lo que está ocurriendo en el país. Quiero poner justamente un matiz sobre ese discurso de lo políticamente correcto, porque debajo de eso hay pulsiones. Entonces, por eso la biografía y la historia de las personas son relevantes, y eso es lo que estamos destacando acá. ¿Cuáles son esas historias? ¿Desde dónde vienen? No, está bien, estoy de acuerdo. Yo tengo la impresión de que no es el nombramiento en particular, el de Gonzalo Cordero, no es muy distinto al de muchos otros de cualquier signo que se han colocado en Televisión Nacional. Yo tengo un matiz, justamente tengo ese matiz, porque yo creo que si hay algo que caracteriza a la UDI y a Libertad y Desarrollo, y a quienes vienen de esa historia larga, es decir, vienen desde el gremialismo en la Católica, o desde la historia de la conformación de cuadros del régimen militar. Tengo entendido que Orrego no es UDI, pero es Libertad y Desarrollo, y pertenece a esa red UDI, simbólica, cultural, esa red social. El gran tema de ese mundo es la hegemonía. Siempre entendieron que la batalla política no solo se daba en el plano electoral, sino que en la hegemonía cultural. Jaime Guzmán lo tenía meridianamente claro, y eso es el rol que juega Libertad y Desarrollo durante toda la transición, como mantener la hegemonía cultural y el control de eso, y eso es particularmente sensible en este instante en un medio de comunicación y en un canal público. Sí, es distinto el perfil de Orrego que el perfil de Mauro Valdés, por ejemplo, que fue director ejecutivo, ¿no? O Leonidas Monte, y yo te puedo decir, exacto. Leonidas Monte es un liberal, o sea, sí, Leonidas Monte de Real Liberal, y lo demostró. Él mantuvo su autonomía respecto de los afanes hegemónicos que en algún minuto tuvo el presidente Piñera, que culpó a TVN de inflar de sobremanera las marchas estudiantiles del año 2011, y que eso era la causa de su caída en las encuestas. Y ahí hubo una presión fuerte, tanto que terminaron saliendo. O sea, ahí se le acabó el liberalismo a Piñera, ¿no? Ese liberalismo de pantalla. Fuera Monte, ¿no? Y le pusieron
primero a Cepeda, que terminó falleciendo, se lo pusieron arriba a Mauro Valdés, a Juan Carlos Cepeda, para justamente enrinarlo y cuidar que el canal no expresara a la pantalla el clima social que estaba viendo, porque eso dañaba al gobierno. Y terminaron con Miquel Uriarte, que fue el gran, que se lo pusieron exclusivamente. Él detonó la bomba que todavía sigue explotando. Lo pusieron exclusivamente, justamente para hostigar a Mauro Valdés. Entonces hay un aprendizaje respecto del tipo de perfil de personas que yo quiero poner en TVN, y predomina, a mi juicio, ¿no? El tipo de personaje que apuesta por la hegemonía cultural, en definitiva, que entiende que la batalla política, en la batalla política el pluralismo de verdad no cuenta. Y el pluralismo cultural, que no tiene que ver con darle espacio a los líderes de la oposición en la pantalla. Pero mira, si al final lo que pase con Televisión Nacional va a tener que ver con dos situaciones que se debieran dirimir relativamente rápido. No, pero en su primera nueva convocatoria como directorio, van a tener que tomar una decisión respecto de qué se hace con el director ejecutivo, que es Jaime Aguirre. Bueno, es obvio, pero... Y ahí la cosa se dirime de una manera muy clara, porque para ese cargo sí que tú necesitas tener, a pesar de que no necesariamente han habido directores ejecutivos que han llegado que tengan idea de televisión. Digamos, Daniel Fernández no tenía ninguna idea de televisión cuando llegó. Pero ahí va a haber una decisión que va a marcar cómo se establece la conexión entre este nuevo directorio y la pantalla. Pero más allá de lo político, o sea, no es político también lo que creo que voy a decir, pero vamos a lo técnico. Si ustedes se acuerdan algunos de los argumentos de la barra brava de la derecha, incluyendo algunos de los personajes que están que van a ir al directorio, no, cuando estaba todo el debate de la inyección de fondos que el gobierno de Bachelet le dio para mantener a flote TVN y este canal cultural, que todavía es una cosa morfa, era que que un canal que tiene que modernizarse, que tiene que adaptarse a esta revolución tecnológica, esta nueva forma de la gente de consumir información y medios. Bueno, la gente que nominó tanto a la presidenta Lirce, que se me olvidó quién es, Máximo Pacheco, y alguien más, ¿no? Fue solo Pacheco. Solamente Pacheco. Y este nuevo equipo que manda, son todos, como dice Mirko, son todos no operadores políticos o del mundo tradicional de la política. No hay ningún pensador, no hay ningún revolucionario pensador, no hay ninguna persona que realmente venga, como decía nuestro amigo Sergio Menni, que hay que revolucionar y poner gente que realmente entiende los directorios para que lo mismo, o sea, hay que seguir matándola. No, yo no digo eso, pero lo decía él, esto es un reflejo, como dice Mirko, esto es más de lo mismo nomás. O sea, nadie está pensando fuera de la caja, como dicen los gringos. O sea, Piñera acá se lo cortó y dijo, ahí tengo otras prioridades, acá mando un par de operadores. Yo no lo critico por esto, no tenía una expectativa distinta, pero hay que constatar el hecho. No hay giro, no podemos esperar algo muy distinto. Si hacemos lo mismo, como decía Einstein, no esperemos resultados distintos. Sí, es que yo te insisto en una cosa que no lo hemos probablemente enfatizado lo suficiente. Enfaticémoslo. La institucionalidad chilena funciona sobre la base de determinados organismos cuoteados bajo la lógica del binomialismo, y todavía no se ha hecho el ayornamiento, llamémoslo así, a lo que han sido los últimos años donde han entrado ideas nuevas y todo lo demás. En el Banco Central te va a pasar exactamente lo mismo a la hora de nombrar directores. En Televisión Nacional, sin duda. Sí, pero hay mucho que... En el Banco Central se respetan un poquito más. Porque tienen que tener... Porque nadie podría, nadie podría tolerar la idea de que, por ejemplo, un periodista fuera consejero del Banco Central. Nombraran a un periodista consejero del Banco Central. Sin embargo, todo el mundo tolera a estas alturas que tú puedas poner a una persona de cualquier profesión, de lo que sea, da exactamente lo mismo, un chofer de Uber a cargo del directorio de TVN. No, y no hay otra sensibilidad. La Marcela estaba hablando ahí justamente en el chat. Bueno, no hay mujeres, ¿no? Parece que eso estaría obligando por ley de cuota a regular y poner a alguna mujer en el directorio. No lo sé técnicamente. Creo que la última fue Pilar Molina.
Claro, y la marcha Scantlebury también estuvo. La marcha Scantlebury también estuvo. También estuvo, pero claro... También estuvo, creo que en algún momento la Farideh Serán. Solo de expertos en medios. Se trata de, puede haber una persona que sea muy capaz en términos de números, pero tenga otras sensibilidades, responda a otra generación, tenga otras pulsiones. Es cierto. Eso es lo que no está. Por Es ejemplo, y estamos hablando de una todo mujer esto. que yo admiro mucho, que es la Ale Mustaki, que veo una persona de inteligencias complejas, ¿cachai? Que está siempre mirando desde múltiples. ¿Por qué te reís? Río nomás. Gran amiga, así que no por eso te conocí, me río. Oye, lo que quiero señalar es que tocamos a nuestro amigo Valente, bueno, los tres nos gusta el tema de la tele. No sé, vamos ahora. Espérate. Ya está bueno, ya toca lo de Valente ya. No, lo de Valente es particularmente notable porque da la sensación que él bajó el plato volador ayer. Pero contemos un poco más de contexto, que tú lo mencionaste. Sería excelente vocero de Trump. Sacar a Jimena Clark, que desde el punto de vista político no fue criticada. Ella sí fue criticada entre el mundo de los economistas por cosas que sucedieron en el INE, que se estaba quedando técnicamente atrasado en la medición de la inflación, por ejemplo. Y hubo varios informes y ella cambió, trajo unos expertos, cambió la forma que se medía, pero habían problemas técnicos. Han habido críticas sobre cómo el INE estaba funcionando desde el punto de vista técnico, no político, como fue el caso del señor Lavé y el mejor censo de la historia y todo lo que ya sabemos que pasó durante el primer gobierno de Piñera. Entonces, le piden la renuncia y ponen se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, pero viene la IPRES. Y claro, y el señor Valente, ministro de Economía, lo dice, bueno, finalmente le vamos a volver a dar dignidad. ¿Cómo es la frase? ¿La tiene ahí? Dice que finalmente le vamos a dar la que se merece, la dignidad. Hay que recuperar el prestigio que perdió el INE. Bueno, yo no sé en qué momento lo perdió, le podría preguntar. Y bueno, y este nuevamente es tercera, su primera gran metida pata fue cuando acusó al gobierno anterior de ser mentiroso. Claro, ¿no? Que lo corrigió el propio ministro de Hacienda. Sí. Claro, y que ahí sí Rodrigo Valdés, que no quería hablar, pero sí salió a decir que le parecía una responsabilidad tremenda lo que había hecho. Después se mandó otra recientemente que ya se me olvidó, hace la semana pasada, el fin de Semana Santa, que esa se me escapa, y ahora esta. Bueno, ya lo hemos hablado acá, pues él es un dogmático, ¿no? Es el equivalente a la Inquisición, cuando como economista y como socio de Consult, y cuando era un personaje público, sus comentarios siempre fueran bastante categóricos, bastante... No usaste una palabra al inicio, cuando se me olvidó, me gustó, pero no tanto que pero uno pensó que como ministro se iba a moderar un poco, pero parece que no. Tiene como una diarrea verbal. No, y quien aparentemente ha salido 2 o 3 veces a morigerar esto es Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, que lo hizo en el ámbito del balance, el déficit estructural. Pero lo del INE es francamente increíble de asumir. A ver, el INE efectivamente perdió el prestigio y ahora lo va a recuperar, sí. ¿Cuándo lo perdió? Desde el mejor censo de la historia en adelante. Eso fue alguien podría aumentar, se está perdiendo hace mucho tiempo, porque siempre hay que tener que empatar esto. Alguien se está perdiendo mucho tiempo. Olvidamos de la CACEN, po. Bueno. La CACEN de Piñera y Lavín. Vamos a hacer un alto y volvemos. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. Emprender es clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. De lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país.
Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos con el mostrador en la clave y estamos también con Iván Weissman y Mirko Macari. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes, todo bien. Ya, Iván. Hablemos del tema. ¿Tú querías hablar de sí, bueno, en el diario lo veníamos conversando toda esta semana. No es algo que pasó ahora, lleva una semana, que viene un poco saca al tapete nuevo este debate que ya es latero. ¿Qué porcentaje de la desaceleración durante los 4 años del gobierno Bachelet fue por razones internas versus lo que fue razones externas? El actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fue el primero y más acérrimo crítico desde... Y por eso se quedó con el puesto. No, desde el principio del gobierno de Bachelet, de que todas estas reformas que se iban a hacer, que se hicieron y se implementaron, eran la principal causa, si no la única causa en algunos momentos, pues matizó eso un poquitito, de por qué Chile había tenido 4 años de crecimiento promedio más bajo del retorno a la democracia, y le echaba toda la culpa a eso. El gobierno de Bachelet y Rodrigo Valdés particularmente, con datos muy directos, siempre decía que eso no es así, que igual como fue un error que Arena y Mico en su momento dijeran que las reformas no iban a tener ningún impacto, pero el principal factor había sido situación externa. Y en varios debates y seminarios la raíz se reía que lo de afuera no importaba, que no era tan importante. Bueno, a menos de un mes de estar en el poder se desata esta potencial guerra comercial y que empieza a decir con China y Estados Unidos, y que empieza a decir, señor Larraín, es que esto lo va a afectar mucho. Yo les lo pregunté hace una semana, claro, en Última Mirada, y al principio no quería soltarlo y finalmente reconoció, sí. Esto y después lo dijo en 2 o 3 foros de que bueno, claro, que como el repunte de la economía este año se espera que ahora que crezca hasta 3,5, 5 y 4, y ya empezó a ponerse el parche. Y si no, depende de lo que pase, porque se lo puedo decir, se podrían tener que actualizar las proyecciones hacia abajo. Eso es efectivo. Entonces, el tema vuelve, claro, ahora que es con guitarra, enfrenta la realidad y tiene que salirse del mundo de la política, y se da una pequeña voltereta. Es más, entiendo... No, es una gran voltereta. No, y nosotros, además de eso, es que tenemos entendido, está en la nota que publicamos hoy, este tema en la moneda. Piñera y sus cercanos a Piñera afirman que es una preocupación y que hay algunos asesores que dicen que esto podría ser una de las peores cosas. Si se desata tal cual una guerra comercial, Chile sería muy expuesto y lo verían como una crisis similar a la que pasó en el año 1929, que, bueno, terminó en la gran recesión. Pero el tema, volvamos a la política. Bueno, si la guerra comercial va aparejada de una guerra, bueno, es la tormenta perfecta. Exacto, pero volviendo al tema de política, se politizó. Yo, para algunos que me sigan, saben, yo estudié economía, pero nunca ejercí propiamente tal como un marco economista, pero me gusta. A mí lo que me molestaba ese debate, que cualquier economista serio, en un debate académico, tenía clarísimo de que un porcentaje importante de desaceleración vino por razones externas. Valdés siempre ha mostrado datos que dicen que 2 tercios y 1 tercio, de 1 tercio interno a 2 tercios afuera, y
Cuando es más moderado, Larraín decía un tercio quizás afuera, pero yo diría que menos, y el resto, 3/4, todo adentro. Y la verdad es que la realidad es que Chile es un país que hace 30 años que se ha abierto al mundo, que depende mucho de lo que pasa afuera. Entonces le hace mal bueno, está bien, es política, me va a decir Mirko, y yo lo entiendo. Pero es mala política. Mala política, porque ahí entran los tintes populistas, además. No, es abiertamente populista. El ministro de Hacienda está con estas declaraciones mostrando que cae lisa y llanamente en el populismo. Porque tú no puedes, sobre todo si te arroja sobre ti un pergamino eminentemente técnico, darte esa vuelta. No eres candidato a alcalde por Chimbarongo. Entonces, es el ministro de Hacienda. Y entonces lo que se está constatando en estas declaraciones es que lo que se hizo en campaña fue simplemente una orquestación mediática respecto a la situación económica para construir una realidad. Sí, pero espérate un poco, Mirko, porque todo el diseño de la estrategia de Piñera se basaba en decir: este gobierno conduce mal la economía y tienen que cambiarnos por nosotros, que vamos a conducir bien la economía. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y es parte de una idea, valga la redundancia, ideológica pura de la derecha sobre cómo se maneja y gestiona la economía respecto de los rivales. Pero lo que no hay que desconocer es que en los últimos 15 o 20 días, todas las cosas que se podían ver de relativamente calma en algún momento dado se aceleraron. Y lo que está haciendo, creo yo, Felipe Larraín, puede ser... Está haciendo lo que tiene que hacer. Exacto, lo que hizo tiene antes. que sincerar, tiene que actualizar. Él ahora está diciendo la verdad, porque en campaña no la dijo. El factor interno, por lo que cuenta Iván, el factor externo, perdón, por lo que cuenta Iván, porque somos una de las economías más abiertas del mundo, ¿no? Con un modelo donde vamos de vagón de cola de la globalización financiera, ¿no? Evidentemente lo que pasa afuera nos afecta mucho. Lo que pasa en Estados Unidos y China particularmente, si ellos 50% de nuestras exportaciones. si ellos estornudan, nosotros nos resfriamos. Entonces, es importante contrastar los dichos del ministro ahora con guitarra, que es la realidad, y está diciendo lo que es, con lo que se dijo en campaña, porque demuestra que efectivamente se sobreinfló el tema del impacto de la reforma para crear una realidad meramente electoral, y eso aquí en la quebrada del Ají se llama populismo, y es irresponsable desde el punto de vista político. Si nosotros no lo decimos, no le fue tan mal, ¿quién lo va a decir? No, pues por supuesto, si el populismo renta, y renta bien. Y entonces, de un hecho parcialmente cierto, construyes una realidad mediática y le das bombo, porque tienes todos los medios dándole el bombo a esa idea y construyes eso. Entonces no cuesta en la sociedad déjeme decir una cosa, un pequeño dato para que vea que, a ver, le quiero dar el beneficio de la duda, pero en general Hacienda, sobre todo en los últimos en el gobierno de Bachelet, todos los informes y todas las presentaciones que hace el ministro de Hacienda se publican al poco rato de que las hace, sino simultáneamente en la página del Ministerio de Hacienda. La presentación, porque había hecho un par de dichos en tu programa y en una entrevista que dio con La Tercera, pero lo había mencionado. Pero donde hace una presentación bastante fuerte con láminas en un seminario de hace casi 2 semanas de Compass, en la que se peleó con Rodrigo Valdés sobre este tema en particular. Y en esa, una de las presentaciones que después también hizo en BTG, en que habla del impacto, el no impacto versus el impacto, cambió un poquito ambas presentaciones. Esas presentaciones no las subieron a Hacienda, nosotros las pedimos. No me respondieron, ni siquiera me respondieron los correos. Yo mandé correos diciendo qué pasa con esta información. Y Compass dijo que no, que el ministro no la quiso pasar. Entonces él sabe que hay algo político ahí, es raro. Además que en general en el mercado los economistas que siguen el Banco Central, que tienen que hacer informes y proyecciones basados en lo que está diciendo el ministro de Hacienda y todo afuera y adentro, sobre todo los economistas y analistas que siguen la economía chilena de afuera, no están acá, no van a estos seminarios y se hacen análisis basado en muchas cosas en estas presentaciones, porque asumen que esto refleja la posición oficial del ministro de Hacienda del gobierno de Chile. No está, no pueden hacerlo. Sí, pero además lo que tú dices, Fernando, ojo con las aseveraciones categóricas. Acá, retomando el programa en marzo,
¿no? Hablamos con Iván dijo, no, este año debería estar todo tranquilo, para Piñera le va a ir bien. Entonces, a los economistas hay que creerle un 20% porque ven un 20% de la realidad. La realidad es mucho más compleja y no están formateados para ver la complejidad del mundo. Entonces, en un mundo altamente volátil, ¿no? Ojo con tomar decisiones exclusivamente basadas en lo que dice el mainstream económico, particularmente el mainstream económico chileno. Porque todos decían en marzo, todos los analistas y todo, la economía viene bullante, viene con todo, porque solo veían Piñera y veían medidas, reforma contra reforma. No ven para afuera, porque además uno de los problemas graves de Chile es que vivimos en esta cosa insular detrás de la cordillera y no vemos el mundo y no entendemos la complejidad y la alta volatilidad del mundo que estamos viviendo hoy día. Y además en el esquema económico que hemos adoptado, que han adoptado las élites como proyecto de país, somos altamente sensibles y estamos altamente expuestos. Yo acá voy a tener que, creo que la primera vez de que me sacaron la vesícula, tener que pelearme con Mirko. No, eso no es efectivo. Tú lees todos los informes, yo los seminarios, los economistas chilenos en ese sentido son bastante sofisticados y te entienden que el mundo es más. Los propios informes que tú lees que saca el Banco Central ponen siempre factores externos, siempre lo pone el factor. Una cosa que el actual ministro de Hacienda lo quiere ignorar por razones políticas durante la campaña, y otra cosa es lo que pasa realmente en la tierra y lo que se está hablando la gente que toma decisiones. Bueno, porque además convengamos de que 3.5% de crecimiento no va a ser malo. No, 3.5% no va a ser malo. No va a ser tan bueno como 4, pero no va a ser malo. ¿Sí? Quiero que en agosto estemos ajustando a la baja a 2.5. No, no lo descarto. Pero si el punto es que cada vez que se hace una proyección de cómo viene un año, sea que se esté compitiendo por un escaño político o no, cada vez que se hace eso, en el caso particular de Chile, que como dice muy bien Iván, es uno de los países más expuestos porque tiene todas sus fronteras abiertas en términos comerciales, tú tienes que guardar y decir siempre al final de cualquiera de tus proyecciones, tienes que guardar una atención particular a los sucesos de baja probabilidad y de alto impacto. Exacto. Y esos sucesos de baja probabilidad y alto impacto que sé yo, en el extraordinario libro de Nicolás Taleb, se llama El Cisne Negro, que se lo recomiendo a todos si que quieren ver este tema, son sucesos que en otros países, por su propia condición, por su condición de estar un poquitito más blindados, de tener una suerte de regulaciones mucho más estrictas y por tener una situación menos dependiente del mundo exterior, los golpes pueden ser amortiguados de distintas formas. En Chile, los golpes pasan todos como... Pero lo curioso, lo que dices tú es verdad. Ahora tenemos un Banco Central independiente que en general ha logrado siempre aminorar y tenemos herramientas de flexibilidad porque tenemos un tipo de cambio abierto, etcétera. No quiero meterme en cosas técnicas. Los países que son más cerrados efectivamente se blindan, entonces les golpea un poco menos, pero les cuesta mucho más el repunte. El caso siempre que los economistas siempre ponen el caso de las últimas crisis de los países grandes, ¿no? Siempre el que sale más rápido, que repunta más rápido, es Estados Unidos y Corea. De los países grandes, no OCDE, grande, rico, porque son las dos economías más abiertas que efectivamente cuando empiezan los líos son los que más lo resienten. Y tienen países disciplinados en términos económicos. Pero normalmente son los que más rápido salen. Tú te acordarás que gran parte de la discusión histórica respecto de que inició y dio pie al Brexit tenía que ver con la idea que tenía Gran Bretaña de recuperar una moneda propia que pudiera eventualmente ante no tienen moneda propia. Sí, pero en el caso del euro, te pongo un ejemplo, que es una moneda común, sí. Muchos países no pueden usar la moneda como la usamos nosotros, el peso, para devaluar porque tienen un banco central porque tiene un banco central europeo. Claro. Y por lo tanto no pueden usar los mecanismos del tipo de cambio como lo usamos nosotros para enfrentar los embates fue lo que pasó de la economía. Grecia, que claro, porque tenéis que poner un país como Grecia con Alemania, cuando está la crisis de Grecia, que es normalmente una herramienta cuando tiene un banco central independiente que tú puedes manejar el tipo de cambio para repuntar, generar exportaciones, bajar los costos relativos del empleo, etcétera, y reactivar la economía. Claro, cuando tenían bajo un mismo paraguas económico, un país como Alemania, que no podía bajar las tasas porque estaba con un desempleo del 2% y por otro lado... No puedes usar tu moneda como una herramienta
que te permita a ti enfrentar los vaivenes de los golpes económicos, porque está esa moneda asociada a 20 tantos países. Y tienen diferentes realidades. Y tienen diferentes realidades. Ha sido el punto más vulnerable. Eso, en ese sentido, Chile tiene el privilegio de varios otros países que tú puedes devaluar en un momento dado, puedes revaluar después, puedes generar tipos de cambio que te permitan a ti aguantar los embates de la economía mundial. Bueno, recordemos la crisis asiática nomás, po. En 98 lo abierto que estábamos y cómo nos sonó, po. O sea, todo pero lo rápido que salimos. Salimos rápido. Bueno. Sí, salimos rápido. Sin duda. Se sale también más rápido. Pero fue fuerte el impacto. Sí. Ya. ¿Qué más? Yo hablaba sobre, para seguir con el tema de Iván, yo hablaba que en marzo de este año ningún economista me anticipaba que era factor la eventual guerra comercial de China con Estados Unidos. ¿Cómo que no? El Banco Central lo ponía en su informe. Yo no lo escuché no lo vi en ningún titular, solo vi un clima. Solo vi un clima general sobreinflado. Lo que sí nadie puede negar es que Trump tuvo esto como caballo de batalla de su campaña siempre. Por cierto. Estaba ahí. No era oculto, era como el muro. No era la crisis subprime. O los antecedentes de la crisis subprime. El tema, incluso lo hablamos en programa en el Mostrador Televisión, citando ahí a Bremer y a otros economistas locales chilenos, de que hablaban de que todo nos viento en popa, pero la gran incógnita que puede ponerle el pelo en la sopa era la situación de Trump con Corea y la situación de Trump con el tema comercial de America First o América Primero. No digo que nadie lo haya dicho. Ahora, no está en los matinales. En alguna parte. Yo digo que el clima en marzo, el clima del mundo económico en marzo era otro, ¿o no, Fernando? El clima en marzo, el clima del mundo económico era expectativa por un gobierno entrante que tiene una visión de gestionar económicamente, de ser capaz de producir crecimiento, ponerlo así. Y estamos en abril y estamos frenando la expectativa. Pero no tanto, porque pasaron cosas entre marzo y abril. El mainstream económico, no digo que un técnico, un informe, un organismo especializado serio no lo haga, digo del clima, porque esto depende básicamente del clima, no de un informe. No, pero es que el clima tú lo estás midiendo en la economía. El clima se mide en la economía y se mete en el mainstream cuando ya empieza, cuando ya es tarde, cuando los matinales se meten en el tema. Pero el tema de que habían, pero, y además que el optimismo sigue, tú lees todo el optimismo te sigue, pero dicen, ojo, que no, lo que nadie pensaba de que Trump efectivamente se iba a meter en una guerra comercial con China, por una cosa es pelearse con México. Y en una de esas que se iba a meter a balazos con los rusos. Los rusos eran todas las cosas que dice Trump respecto de Rusia antes, durante la campaña y después de la campaña, es que tienen que ser partners. Claro. Hasta el día de hoy de la mañana puso un Twitter en ese sentido. Y sin embargo, está a punto de bombardear con misiles y nadie sabe en qué proporción a Siria, donde hay tropas rusas, tropas iraníes, tropa norteamericana y eventualmente señalándole a Rusia que se prepare. ¿Por qué? Porque entre otras cosas necesita mostrar hoy día, a diferencia de cuando estaba en campaña, necesita mostrar que tiene diferencias con Rusia porque lo están investigando por y ahora también está en campaña, necesita que el Partido Republicano lo nomine para la reelección. Primero no. Primero vienen las elecciones de midterm ahora en octubre. Además que ya no te nomina el partido porque es abierto, entonces va a tener primaria, 3 o 4 primarias. No, primero que no pierdan el dominio se la cae el gobierno. Lo primero que hacer si el Partido Demócrata retoma control de la Cámara Baja, no la diputada, la Cámara Representante, van a empezar un proceso de impeachment, de juicio político. Sí, pero para eso necesita que termine su investigación Robert Mueller. Y yo te hago una apuesta acá. Pero con una guerra popular ese panorama se despeja. Iván Weissman. Déjame jugarme. Me hago una apuesta. La voy a perder, probablemente, pero te la voy a apostar. De aquí al miércoles es despedido Robert Mueller. No me sorprendería, pero sería una locura. Yo ahí estaba leyendo que incluso senadores republicanos respetados dijo, sí, echa Mueller acá. Están tratando de pasar una ley rápida para proteger a Mueller. Lo que pasa es que Mueller está llegando a un momento y a un lugar donde la cosa se hace extraordinariamente desagradable. Bueno, nuevamente Trump tratando de empujar. No, lo puede sacar como sacar a Gajardo. Tú, el presidente de la República puede despedir
al investigador que lo está investigando a él. De hecho, hay un referente anterior. En el caso Watergate, Richard Nixon echa al investigador que estaba haciendo exactamente lo mismo que Miller, al investigador nombrado por el Departamento de Justicia que investigaba. No. Archibald Cox lo echa Richard Nixon. Y a partir del momento de la echada, el ministro de Justicia renuncia. Claro, renuncia y se produce todo el descalabro general de ahí. A raíz de eso aparece la fuente más importante de todas de Garganta Profunda, que era un funcionario muy alto del FBI y que se da cuenta que todo lo que se estaba canalizando a través del investigador especial ya no corre porque lo echaron y lo empieza a canalizar a través del periodismo. Ahí toma la posta de la investigación del Washington Post. Claro. No, ya lo estaba investigando. Pero no tenía la fuente, fuerza, no tenía los datos de fondo. Digamos. No, pues si la fuerza estaba llegando, pero lo que pasa es que, claro, puede que se están parados. Varios se lo han recordado. Yo he visto por lo menos dos editoriales de medios de comunicación. El propio Wall Street Journal lo dijo. De medios de comunicación de derecha, el New York Post también, diciéndole a Trump: tenga cuidado que esto ya pasó casi en la misma circunstancia, y en el momento del despido fue la despedida también de Richard Nixon, que se convirtió en el primer presidente de la historia de Estados Unidos. Trump es un presidente cisne negro. Sí, es verdad. Entonces es impredecible. Es un presidente cisne negro que, para los que no conocen el concepto, esto, por lo menos en términos literarios, lo acuñó Nicolás Taleb, tú sabes que Nicolás Taleb era un trader de Wall Street. Así es. Era un trader de Wall Street de descendencia libanesa, y un tipo súper rápido para los números, etcétera. Y entonces empezó a juntar y hacía clases, y empezó a juntar ciertas cosas que pasaban, y se dio cuenta que en casi todos los eventos que habían conmocionado la comunidad o la población, y que habían tenido efectos muy grandes, esos eventos que pasaron eran eventos que tenían una muy baja probabilidad en la mente fuera de la curva Bell. Claro, juega de la curva, claro, exactamente de la curva. Es que el 92% de las cosas estaba fuera de eso. Exacto. Entonces eran eventos que todo el mundo les achacaba una muy baja probabilidad de ocurrencia, y por lo tanto nadie se fijaba en eso, lo dejaban de lado. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo clásico de un evento clásico fue después de Nicolás Taleb, fue Katrina. Cuando tú ves que estaban todos los memos diciendo: oye, los diques de contención de esto están súper maltratados, y si que viene un huracán grado 4, un huracán grado 5, eventualmente podría pasar eso. Todo eso se conoció después, y la respuesta era: oye, un huracán número 5 en Nueva Orleans, olvídate, las probabilidades son prácticamente 0,00011. Por lo tanto, los fondos se van para otra cosa, porque la plata se tiene que gastar en otras necesidades. Vino con el huracán Katrina y se acabó todo en Nueva Orleans. Entonces, eso está en el libro de él, El Cisne Negro, y efectivamente que llegue un empresario de las características de Trump, si bien los Simpsons lo habían profetizado y muchas otras cosas, es algo así como una anomalía. Pero en general, Iván podrá corregirme, los economistas no han tenido capacidad de anticipar las crisis. Es lo que tengo entendido ocurrió el 2008, ¿no? Ningún economista, salvo, ¿cómo se llama? ¿Rubini? Rubini no fue el único. No fue el único. No, Rubini estaba. Yo estaba allá en Estados Unidos en esa época. Bueno, son excepciones. Yo estaba en Estados Unidos. Después los conocemos. Y en Harvard, compadre. En Harvard se cagaban de la risa de las proyecciones de Rubini. No, pero Rubini es profesor de NYU. Sí, pero porque él publicaba en su blog. Salvo excepciones, logos marginales, gallos freak, en general, los economistas, como sistema, la economía no es capaz de anticipar las crisis. Por eso que son tan buenos para escribir libros explicando. Y por eso cuando se construye realidad con discursos, dicen, no, aquí de este año lo que viene. Eso es puro bla bla al final del día. Este año lo que viene, aquí y allá, de acuerdo a las premisas de que esto es lógico, de que la vida humana y la vida social es lógica, es una premisa equivocada. Pero en general, déjame preguntar a Mirko, mira, desde el año, sacando la crisis subprime,
que es importante, desde que la economía se convirtió, nunca va a ser una ciencia exacta, pero una más ciencia que arte. El promedio de las economías mundiales tenían una recesión cada 5 años. Después de la gran recesión del 29 han habido 2. O sea, tan malos no son. No, se equivocan, sí. No tienen la gran capacidad de proyectar, pues si pudiera proyectar exactamente con una rigurosidad científica, no estaríamos todos tradeando, porque sabríamos a dónde van la plata y estaríamos todos millonarios especulando con un sueldo. No, lo que sí, tú miras incluso las proyecciones del Banco Central, que es el Banco Central chileno, para dar un caso chileno. En general, las proyecciones del Banco Central con inflación, cuando tú lo ves en periodos de 2 años, son bastante certeras, ¿no? Hay periodos en que las proyecciones de crecimiento no lo son, pero así categóricamente ningunearlo de que no es así, Mirko. Te quiero igual, ¿no? Con variables fijas, pero no se anticipan a otras variables. O sea, por eso hablo de las crisis, no del escenario de normalidad. Es que ahí hay un fenómeno muy... Se proyecta una normalidad que no considera la normalidad. Ahí hay una variable muy interesante que tiene que ver con que el ser humano en general, incluyendo los economistas, el ser humano en general necesita de rutinas para poder generar sensaciones de seguridad y proyectar las cosas. No necesita de cambios sucesivos, porque eso altera todo. Una persona necesita ver las cosas que están ubicadas más o menos en los mismos lugares y eso le da seguridad. Que las cosas son predecibles. Exacto. Sí. Y eso te crea a ti una suerte de ilusión de continuidad de la cosa. Así es. Y por eso es que, como decía un gran matemático, decía, solamente se puede predecir lo que ya pasó. Me gusta. Me gusta otra que escuché. Ese era un dramaturgo, Eugene Ionesco. Me gusta. Ionesco, sí. Solo se puede predecir lo que ya pasó. Porque ahí tú tienes ya la seguridad de algo y no te atreves. Esto no es tan científica, pero me gusta igual que la leí hace poco, que comer chocolate achica la ropa. Eso porque te engordas tú. Exacto, pero de otra forma, Ionesco también la dijo. Sí, es verdad. Padre del teatro del absurdo. Exacto. Gracias a Mirko Macari y a todos. Weissman, que le vaya muy bien. Nos vemos esta mañana, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando Lasalvia están en la clave para preguntarse ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos entretención. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Casa Mía, residencia privada, ubicada en el sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Somos una real alternativa de residencia, con claro énfasis en el bienestar y fomento de la salud. Contamos con un servicio integral y nos preocupamos de crear un entorno familiar, cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de nuestros adultos mayores y sus familias. Para más información, ingresa a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía, se viene a vivir. Historias interesantes. Gastón Zulet dice, oye, espérate un poco, ¿qué defendían los mapuches con tanto ahínco? El paraíso. El paraíso. Inconfundible estilo. Además, ¿te acordás que hemos hablado